experiencia escuchar a nuestros hermanos allá cantar himnos, como por ejemplo en el Monte Calvario, en su lengua. Es súper emocionante porque nosotros conocemos la letra, entonces es algo espectacular, la verdad. Y se cumple esto, ¿no? Cantaban ahí, al final un video ahí que mejor no pasarlo. Unos hermanos nuestros cantando ahí afuera esta canción. Quiero invitarte a pensar una vez más, ¿por qué? Porque en el fervor, en el entusiasmo, en aquellas cosas que podemos celebrar que Dios hace entre nosotros y en nosotros, podemos, casi sin darnos cuenta a veces, perder de vista lo que el Señor tiene pensando en los últimos tiempos para su iglesia. Jesús advirtió en una pregunta: ¿hallará fe en la tierra cuando Él vuelva? Y era Jesús. Y a veces nosotros quizá habremos dicho, no, yo jamás, como lo dijo Pedro. Pero para estar atentos, vigilantes, la Biblia habla de tener esta actitud, de estar atentos. ¿Por qué? Puede ser en cualquier momento. En el mensaje de Jesús resucitado a las 7 iglesias, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, lo menciono simplemente, no, esos mensajes no son un archivo histórico, no es algo que solo tenía que ver con las iglesias locales de aquel tiempo y de aquella zona. Es un mensaje que fue para ellos, que fue a lo largo de la iglesia de todo el tiempo, y también es para nosotros y para el tiempo que siga hasta que Jesús venga. De hecho, uno de los últimos mensajes tiene que ver con esa tibieza de la iglesia. Que, como decía, mientras celebramos lo que Él hace, mientras podemos disfrutar de aquellas cosas que el Señor nos permite disfrutar, no debemos olvidar lo que es importante. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos se va a consumar con la venida de Jesucristo a reinar con su iglesia. Pero también la Biblia dice que algunos van a ser salvos como por fuego. Son dos cosas un poco diferentes. No se trata aquel que va a reinar con el Señor. El que reina es salvo y el que no es salvo, no, tiene que ver con que algunos serán salvos como por fuego, pero otros van a reinar con Jesús. Eso dice la palabra de Dios. ¿Quiénes van a reinar? A mí me gustaría reinar, dice uno. Bueno, ese mensaje a las iglesias es un llamado de urgencia también a la iglesia hoy, a nosotros, a vos y a mí. Y se repite en todos los mensajes muchas veces: al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Quiere decir que algunos no van a vencer. Y he mencionado hace poco cuando, por ejemplo, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, que mantenía la sana doctrina, que rechazaba las falsas enseñanzas, sin embargo había perdido el primer amor por el Señor, que tiene que ver con esto que Jesús mencionó: hallará fe en la tierra. Así que cuando leas este mensaje a las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3, recordá también el énfasis que Jesús pone en esas palabras por la importancia que tiene que ver la iglesia. La iglesia es el lugar hoy de la manifestación de ese reino. Hoy la iglesia es el lugar donde ese reino se manifiesta. Se manifiesta hacia adentro y se manifiesta hacia afuera. El reino de los cielos. El enemigo va a atacar la vida de la iglesia. Por eso está tan interesado.
enfriando, dividiendo, haciéndola superficial, desviando la mirada de la iglesia hacia cosas que van a perecer, pero nos gustan tanto. Siempre recuerdo aquel amigo de mi amigo, que me dijo en un retiro de pastores: tenés que comprar una pantalla LED. No sabés cómo te cambia la adoración. Ya tendremos algún día y seguiremos adorando igual. Ahí les cambié la adoración, yo no sabía qué hacer igual. La enfría, la divide, la hace superficial. Pero pensá esto: ¿dónde comienza la división? ¿Dónde comienza la superficialidad? ¿Dónde comienza el enfriamiento? En tu vida, en mi vida. Ahí comienza, en el corazón. Cuando le damos lugar a ciertos pensamientos, cuando comenzamos nosotros a pensar de más, cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios dice, con lo que la Escritura enseña. Cuando pensamos que todo el mundo está en contra mío, ¿quién soy yo? Cuando nos consideramos más importantes de lo que realmente somos. Cuando creemos que estamos diseñados para una plataforma personal, lejos de la iglesia. En criollo diríamos: se nos suben los humos, pero no está en la Biblia la frase. La advertencia entonces no es solo contra el sistema del mundo que nos puede afectar, que puede afectar nuestra vida, sino a la realidad de nuestra propia vida. No sea cosa que nuestra propia vida se convierta en algo superficial, sin sustancia. Algo que quede en la cáscara, como hemos hablado no hace mucho, y no haya vida de Jesucristo en mí. Y que nos emocionamos cuando cantamos en ciertas reuniones, pero no hay una constante en nuestra vida con el Señor. La iglesia no es un espectáculo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros somos llamados a vivir la vida de Jesús. No sé cuántos somos acá, pero si cada uno fuésemos Jesús, ¡fua!, ya vendría el Señor, ¿no? Entonces, cuando menciono que el enemigo ataca la vida de la iglesia, ¿por qué? Porque el enemigo lo que hace es sembrar en nuestros corazones las cosas que ya sabemos. Esas aparentes diferencias de pensamiento, ¿viste? Así comienza. No, simplemente pensamos diferente. Que termina en algo más profundo y se va más profundo, y el enfriamiento y la división, porque la división comienza en el corazón, ¿sabías vos? Por eso la advertencia del Señor, el cuerpo de Cristo. El testimonio de Cristo lo anunciamos por la forma en que cada uno de nosotros vivimos. Por eso el apóstol Pedro va a decir en la primera carta, en el capítulo 1, fíjense en que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Eso es el testimonio personal. Si no, estaríamos diciendo una cosa con nuestra boca y mostrando otra. Porque el mismo apóstol Pedro va a decir: para que aquellos que los difaman, que hablan mal de ustedes, den gloria a Dios por la vida que ven en ustedes, porque ven a Cristo en ustedes. Pregunta: ¿qué se ve en nosotros? Hemos hecho esta salvedad en congregarse y ser discípulos. Yo soy congregante. Palabra rara, pero ponele, que da. Soy congregante. ¿O sos discípulo de Cristo? Si vos solamente te congregás, no sos discípulo de Cristo. Y si no amamos la iglesia como Jesús ama a su novia, no tenemos nada que ver con el novio. ¿No nos gusta? Puede que no nos guste, pero no tenemos nada que ver con el novio. O andá a hablarle a un novio mal de su novia.
En la iglesia se aprende a perdonar, a callar. ¿Estamos aprendiendo a callar, no? Si todavía no aprendiste a callar, fíjate. A servir, a sujetarnos a unos a otros en amor. La iglesia es el lugar donde lo mío muere para que la vida de Cristo viva en mí. Somos llamados a reflejar la unidad del cuerpo de Cristo y la realidad del reino de Dios. ¿Cómo vamos a vivir cuando estemos con Cristo reinando? Si no aprendemos a vivir ahora la vida de iglesia. No sea cosa, a ver, te lo voy a ilustrar mejor. Mencioné hace un rato que algunos van a ser salvos por fuego, lo dice la palabra. Pero si no aprendemos a vivir la vida de la iglesia para gobernar junto con Cristo cuando venga Él a reinar con su iglesia, entonces quizás solamente seamos salvos como por fuego. Y quizá parte de la sorpresa sea que no va a tener que ver con las capacidades. Va a tener que ver con el corazón, con la fidelidad a Dios, con el amor a la iglesia. Con eso va a tener que ver, ¿eh? Porque hay alguien que pesa los corazones. La verdadera iglesia en los últimos días, en estos días, va a ser expuesta no por la cantidad de personas que se reúnan, no por los templos que tengamos, sino por la calidad de la obra de la iglesia, que es el reflejo de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que somos parte de la iglesia. ¿Sos parte de la iglesia de Cristo? Pensalo. ¿Cómo te podés dar cuenta? Te ayudo. Cuando yo digo, no, la iglesia hizo tal cosa, la iglesia, vos no sos la iglesia. No, porque no sé con este tema qué va a hacer la iglesia. ¿Y vos qué sos? Cuando yo digo la iglesia hace, la iglesia no hace, la iglesia no está unida, la iglesia no ama. ¿Y vos quién sos? ¿No sos la iglesia? Dicen que Santiago, el apóstol Santiago y Jesús era más directo que yo, te aviso. Si alguna vez pensaste, ¿cómo me hubiese gustado que Jesús sea mi pastor? No sé. No sé si no te queda con Pedro. Mira, bueno, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Va a ser expuesto también nuestro corazón al cómo tratamos la casa de Dios. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Somos casa de Dios e individualmente somos casa de Dios. Va a quedar en evidencia cómo tratamos nuestra casa de Dios, nuestro templo casa de Dios, donde Él habita, pero también cómo tratamos la casa de Dios, que es la iglesia, donde Él habita. Por eso esa idea de que con el Señor todo bien, con los hermanos no es bíblica. Con el Señor todo bien y 2 o 3 hermanos también, el resto no, tampoco es bíblica. ¿Hasta qué número? No sé. ¿Cómo administramos también lo que el Señor nos confió? Tened en mente esto, el enemigo de nuestras almas va a tratar de socavar la verdad de Dios. Y he mencionado el domingo pasado que tener fe es creer lo que Dios cree, opinar como Dios opina. Por eso la iglesia es un lugar donde yo muero. Mi opinión muere. Y somos buenos opinadores acá, ¿eh? Conozco a varios. El enemigo va a buscar corromper no solamente el carácter de las personas, por ende el carácter de la iglesia, sino también la administración, el manejo
de la iglesia. Y cuando me refiero al manejo de la iglesia, hablo de transparencia, de ser justos, aún con la finanza, con el dinero que es de la iglesia. Eso, cada vez más, hasta la venida del Señor, va a ser expuesto. Entonces, uno dirá, bueno, menos mal que yo no soy tesorero. No, no te da problema, que no solamente para vos, ni para mí, para todos. Somos la iglesia. La Biblia habla del tribunal de Cristo. ¿Han oído el tribunal de Cristo? ¿Han leído algo? Sí. No voy a hacer ninguna pregunta por la duda. No me animo. Pero cuando la Biblia, el apóstol Pablo enseña acerca del tribunal de Cristo, es un tribunal de recompensa por las obras de cada uno. El que esté en el tribunal de Cristo ya es salvo. Pero también dice que algunos van a sufrir mucha pérdida, porque los materiales que usaron se quemaron, se consumieron. Las obras que hicieron no sirvieron para nada. Quizá por motivaciones incorrectas, quizá por intenciones que nada tenían que ver con el Señor, como puede ser la búsqueda personal de la gloria. Todos sabemos que Dios no comparte la gloria con nadie, pero de vez en cuando lo intentamos. En el tribunal de Cristo, donde vamos a estar vos y yo, se va a juzgar, entre otras cosas, si vivimos para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, o para construir nuestros propios plataformas. Si lo hicimos para el Señor y para la iglesia o lo hicimos para nosotros. ¿Quién conoce las intenciones del corazón? Hay alguien que sí. Y eso va a ser juzgado también. Si fuimos fieles al modelo que Jesús y los apóstoles nos enseñaron, o buscamos modelos del mundo y los aplicamos a la iglesia. Eso va a estar en el tribunal de Cristo. La iglesia entonces es la expresión de Cristo. Somos llamados a ser como Él, a amar como Él, a dar como Él, a servir como Él. Jesús no mencionó mucho, cuando él no hablaba mucho de sí mismo, en este sentido, pero por ejemplo Pablo, cuando hace una defensa de su apostolado, él dice, ¿acaso yo no tengo derecho? Pero bueno, tengo derecho a que ustedes me mantengan, tengo derecho a tomar una esposa entre ustedes, pero yo no hago nada de eso, porque yo lo hago por amor al Señor. La iglesia ahora se está preparando para el encuentro, como hemos cantado, con su Señor, para reinar junto con Cristo. Ahora, si no puedo soportar a mi hermano acá, ¿vos te creés que el Señor me va a poner a mí a gobernar? No, yo creo que no. Si tengo tantas mañas y tanta vuelta para todo, el Señor me va a poner a gobernar junto con Él, porque Él viene a reinar, viene a gobernar. No. No mandará a juntar las hojas. Sí. No hay nada malo juntar las hojas, pero bueno, se siguen cayendo, no terminan de juntarse, ¿viste? Nos preparamos en la vida cotidiana de la iglesia. No solamente hoy, sino mañana, cuando compartimos con alguien, cuando nos preocupamos por alguien, cuando estamos atentos a las necesidades de alguien, como mencioné en la sujeción mutua. En la edificación del cuerpo de Cristo, paciente, o sea, con paciencia, porque no se edifica la iglesia sin paciencia. Es imposible. Por eso, uno de los frutos, un fruto del Espíritu es paciencia. Paciencia con mi hermano, de la misma manera que otros tienen paciencia conmigo. ¿O acaso vamos a pensar que los demás no tienen paciencia con nosotros? La obediencia al Espíritu Santo, la unidad y el testimonio como cuerpo de Cristo. ¿Qué pensás de la iglesia?
Primera Pedro, capítulo 2. Hablamos de las piedras vivas el domingo pasado. Versículo 3 del capítulo 2 de Primera Pedro. Si es que han gustado, han probado la benignidad del Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 8. También fue la piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ellos también estaban destinados. Pero ustedes, nosotros, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues nosotros en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. No habíamos recibido misericordia, pero ahora hemos recibido misericordia. Quiero detenerme, ya lo estudiamos hace poco, pero quiero detenerme en dos temas acá. Dos cuestiones. Una es que para posesión suya. Él nos ha rescatado, nos ha libertado, hemos cantado. Su voz me habló y a la muerte venció. Hemos celebrado eso y es cierto. ¿Para qué nos hizo libres? Para que vivamos para Él. No es para que vivamos para nosotros. ¿Dónde quedan nuestros gustos? ¿Qué lugar hay para lo que a mí me parece? Somos bastante atrevidos nosotros. Porque celebramos lo que el Señor ha hecho para nosotros, pero en muchísimas cosas nos manejamos como a nosotros nos parece. Hablamos de ser guiados por el Espíritu Santo, pero las decisiones las tomamos según la opinión de quién. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel, lo escogió para que sean posesión suya, pueblo suyo. Él iba a ser su Dios en su diseño. Para la iglesia nos cabe lo mismo. Él nos ha llamado para ser suyos. ¿Te imaginas una pareja que contrae matrimonio, que hacen los votos, se ponen los anillos, si es que le gustan los anillos, y después me voy, vengo, me voy, vengo, me voy, vengo? Un día te van a decir, che, andate y no venga más. De hecho, de vez en cuando pasa. Cuando el Señor dice que nos ha llamado para ser posesión suya, ¿somos? Nos has hecho una nación santa. Por eso les habla a quienes están dispersados en diferentes regiones. Les dice que ya no son de acá. Son una nueva nación, donde los parámetros de esta nación, las leyes de esta nación, que son el reino de los cielos, Sermón del Monte, Mateo del 5 al 7, por ejemplo, van a chocar, no tienen mucho que ver con la Constitución Nacional nuestra, hablo, por ejemplo. Y que esta idea de bendecir a los que nos maldicen, amar a nuestros enemigos, orar por los que nos persiguen, ¿de dónde salió eso? Del reino de los cielos salió eso. Y el Señor dice que mientras estamos acá siendo peregrinos, nos vamos a encontrar con esto. Pero si yo tengo identidad, si sé que soy pueblo de Dios, que sé que le pertenezco a Dios, voy a vivir de tal manera que muchísimas cosas no me van a afectar. ¿Cuánta gente sufre hoy
con esta idea de lo que piensan los demás. Y nos preocupamos muchas veces por lo que piensan los demás y no por lo que piensa Dios de nosotros. Estamos pendientes de eso. Somos un pueblo adquirido para posesión de Dios. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Tenemos ahora esta nueva identidad. Somos la iglesia. Somos parte del reino de los cielos en la tierra. Somos llamados a vivir como Él, seguir sus pisadas, como va a decir Pedro, soportar por amor a Cristo. Es interesante que Pedro le dice a estos hermanos, les pido por el Señor, les pido por el Señor que se sujeten a las autoridades opresoras de Roma. Y nosotros nos quejamos hasta por los impuestos si no nos gusta el importe. Y Pedro le dice a los que están siendo perseguidos, por causa del Señor, por causa del Señor, por causa del Señor. Quien tiene la mente puesta en que no es de acá, vivirá de una manera. Aquel que se aferra y tiene su identidad y no solo su DNI acá en la tierra, vivirá de otra manera. No habíamos recibido misericordia, versículo 10, pero ahora hemos recibido misericordia. La nueva nación, la nueva identidad, tiene que ver primero con que hay nuevos valores, nuevas creencias, nuevas formas que tienen que ver con lo que Dios dice. Yo debo despojarme y cada día negarme a eso que tengo tan arraigado en mí por los valores del reino de los cielos. Si yo diciéndome, voy a decir así, si diciéndome cristiano, no tengo problema en pasar por arriba a quien sea, ¿crees que voy a gobernar? ¿Voy a gobernar con Jesús? No, no voy a gobernar con Jesús, porque Jesús no tiene nada que ver con una persona así. Por eso mencionaba que en la iglesia primitiva se hablaba de los discípulos de Jesús y hoy se habla más de personas que se congregan. Porque había una fuerte identidad con el mensaje del Evangelio. Cada persona que entrega su vida a Jesucristo, que se convierte, que quiere ser discípulo de Jesucristo, que ha nacido de nuevo, debe ser instruido. No solamente en la palabra de Dios y en lo que cree, en las verdades fundamentales del Evangelio, sino en cómo llevar a la práctica esas verdades. He mencionado que nos hemos quedado por años, mucho tiempo, con personas que levantaron la mano, le tomaron el nombre y dijimos que eran convertidos. Y no nos ocupamos como iglesia de que entendieran las verdades del Evangelio y cómo aplicarlas. ¿Por qué? Porque a veces puede que las entendamos solamente, pero no las aplicamos a la vida. Y si no se aplican a nuestra vida, queda ahí. Entonces, ¿seremos? ¿Seremos? Ser instruidos para que seamos buenos hijos de nuestro Padre y miembros comprometidos de esta nueva familia que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un compromiso también con la iglesia. Debemos aprenderlo. Por eso, el que me conoce un poco y hemos tenido alguna de esas charlas que ustedes saben que hemos tenido, yo suelo quedarme en silencio y te miro nomás, ¿viste? Y te miro. Y pienso, no estás entendiendo qué es ser iglesia. Y escucho todos los argumentos y escucho, yo no tengo problema en escuchar. Pero si no hemos nacido de nuevo y no entendemos que no se trata de mí, se trata de Cristo y se trata de la iglesia, entonces difícilmente
el Señor nos lleve a reinar junto con Él. Cuando arme va a tener su gabinete, va a tener todo. Si Él va a gobernar acá, dice la Biblia. Para ser instruidos, cada uno de nosotros, para ser ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. Ser instruidos en que todo lo que podamos llegar a tener y hacer no es nuestro, es de Dios. Todo. Los dones son de Dios. La gracia es de Dios. Lo que sé hacer es de Dios. La fe es de Dios. La iglesia es de Dios. El micrófono es de Dios. El instrumento, todo. Todo. Si pudiésemos despojarnos de esta idea que es nuestro, que algo es nuestro, ganaríamos. Ganaríamos. Ahora dice que somos pueblo adquirido por Dios solamente por la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Nosotros sí, como ese pueblo de posesión suya, somos llamados, como mencioné, a ser santos, a vivir consagrados para Dios, a cada día buscar al Señor de tal manera, buscar su presencia. Dice la palabra de Dios que en la presencia de Dios somos transformados por Él. Las piedras vivas que siguen siendo edificadas en el edificio de Dios. Si no hay esa búsqueda, entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy? Si no hay un deseo ferviente de agradar al Señor y de caminar con Él cada día, ¿qué soy? Soy un religioso. Y los religiosos no heredarán el reino de Dios. Claro, cuando Pedro le escribía a esta gente, le escribía para animarlos. Cuando uno escucha estas cosas, parece que no te animan mucho. Bueno, lo animaba, porque estaban bajo persecución. Y si nosotros tenemos la mirada puesta en que Jesús regresa, como hemos cantado con mucha emoción, y está bien la emoción, pero si no buscamos vivir esto, nos quedaremos solamente en la emoción. Dice que fuimos llamados del reino de las tinieblas al reino de la luz. En la luz es cuando realmente podemos ver la dimensión, el tamaño y el color de las cosas. Cuando estamos en tinieblas, no. Y Jesús va a decir en una oportunidad, ¿cuántos dicen que su ojo es bueno, pero su ojo está en tinieblas? Y termina con una pregunta, Jesús, esa pregunta que te matan, ¿viste? Y entonces, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Cuántas cosas que creemos que son de tal manera, según el Señor, no lo son? Somos llamados para anunciar las virtudes, declarar quién es Dios, declarar lo que Dios ha hecho en mí, declarar lo que Dios es capaz de hacer en otro y cómo lo puede hacer. A eso hemos sido llamados, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, el reino de los cielos. Si entendemos esto, y hay que orar para entenderlo, necesitamos la luz del Espíritu Santo para entenderlo, entonces sabemos dónde estamos. Por eso les decían los apóstoles, aunque por un poco de tiempo les toque pasar por alguna prueba, por alguna aflicción, pero es un poco de tiempo, porque la mirada está puesta en el reino, en la consumación del reino de los cielos, donde vos y yo queremos estar seguramente. Pero bueno, habrá que hacer algo al respecto. En principio, poder revisar nuestra propia vida y decirle al Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay en mí? Porque como mencioné antes de orar, el enemigo siempre va a buscar distraer. No es tan opuesto a lo que creemos. No. La sutileza del enemigo no es esa, justamente. La sutileza es algo parecido. Algo que me hace pensar a mí que es más o menos lo mismo. No es tan malo al final. Bueno, eso es. Al final, si me enfrío un poco, ¿cuál es el problema? Dicen algunos, ¿es problema mío?
No, porque aquel que ama a la iglesia y te ama a vos, te va a buscar. Te va a buscar. Y te va a decir, te extrañamos, sos parte de la iglesia, vení, qué sé yo. ¿Pasó algo? Porque en la iglesia se aprende a amar, a callar, a servir, a dar. Vamos a orar. ¿Qué es la iglesia para vos? Ya a esta altura debemos haber entendido que no es un lugar para mostrarnos, seguro. Quizá nos falte amor por la iglesia, y si es así, hemos errado. Si es así, hemos errado. No es la idea de Dios. Puede que nos hayamos equivocado, podemos pedir perdón a Dios por ofender a su novia, que es la iglesia, y volvernos a Él. Y el Señor ha puesto a cada uno de nosotros, a los que nos toca en este lugar, con el desafío de amarnos como Jesús nos ama, que no es poca cosa. Si alguno tiene queja contra un hermano, de la misma manera que el Señor nos perdonó, debemos perdonar. De la misma manera que Él nos soporta, somos llamados a soportar. Y a disfrutar, porque tampoco es todo un calvario. No, a disfrutar la vida de la iglesia. ¿Disfrutás la vida de la iglesia? ¿La comunión con los hermanos? Si no, te estás perdiendo de algo sumamente importante, porque además es la preparación para el reino consumado. Mirá si el Señor en su reino te pone en una oficina con varios que vos no te bancás acá. ¿Cómo va a ser? Por eso el desafío. Acá se aprende. Acá vivimos la iglesia. Acá vivimos el reino. Mientras esperamos su regreso. Señor, a veces hemos caído en esto que con vos está todo bien y con el resto no. Hemos caído en el desprecio por algún hermano, alguna hermana. No nos hemos bancado. Porque en realidad han sido todas muestras de mi orgullo. Han sido muestras de que sigo reinando yo en mí y no vos. Ha sido más fuerte el decir lo que pienso que en amar. Ha sido más importante para mí mi plataforma personal que ser parte de tu iglesia. Ahora, Señor, entendiendo algo más de tu mensaje y tomando en cuenta lo que mencionaba del mensaje a las 7 iglesias en los tiempos finales, tenemos que revisar continuamente qué hay en mí respecto a tu iglesia. Porque vos no vas a venir a buscar individuos, no me venís a buscar a mí, vos venís a buscar a tu iglesia. Si yo soy iglesia, me venía a buscar a mí, pero si no, no. Porque el esposo viene a buscar a su novia, que le espera. Señor, yo te ruego que si hay alguien que le ha costado entender esto hoy, por tu gracia vos se lo hagas entender. Te pido eso, Señor. Y si hay alguien que ha conocido de vos en otro tiempo, pero hoy se siente lejos o ha estado lejos de tu persona y de tu iglesia, sea este un día para comenzar otra vez. Un nuevo comienzo con vos, Señor. Siempre se puede. Siempre que nos volvemos a vos, vos te volvés a nosotros, dice tu palabra. En esa confianza, Señor. Te pedimos y te agradecemos.
y que seamos Cristos, cada uno de nosotros. Entonces vamos a mostrar unidad, vamos a mostrar amor, vamos a mostrar la vida tuya en cada uno de nosotros. Entonces no habrá celo, ni contiendas, ni vanagloria, como dice tu palabra, sino que habrá amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Bendecimos tu nombre, Señor, y gracias. Gracias por este tiempo que nos regalás, Señor. Gracias porque vamos entendiendo lo que vos querés para nosotros en este tiempo. Y así como comenzamos el año, Señor, con el desafío de amar más, bueno, quien lo ha tomado ese desafío, sin duda alguna ha crecido en amor. Porque la obra la hace tu Espíritu en cada uno de nosotros y en tu iglesia. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor te bendiga. El Señor te bendiga. Ryan Litzel.